Hablábamos acerca de cuando ya hay una actividad sísmica, ¿qué hacemos en ese momento? En el corte anterior hablábamos cómo se puede prevenir. Debes tener algunas zonas identificadas de seguridad, un plan de familia previo a que ocurra algún evento sísmico. Una vez que ocurre el evento sísmico, lo primero que usted dijo fue no salga de la zona donde esté. De hecho, tiene que refugiarse en algún lugar seguro. Incluso si estás manejando, trata de detener tu vehículo y mantenerte dentro del vehículo, manteniendo tu integridad, porque incluso si sales del vehículo y estás al lado de un edificio y se rompen las ventanas o se cae algún poste, o sea, la idea es siempre inmediatamente identificar el entorno y protegerse. Luego que ocurra la actividad sísmica, sí puedes salir de la edificación siempre por las escaleras, nunca usar el ascensor y luego esperar la información oficial. Eso es lo importante. Luego, si tu edificación tuvo algún daño, debes esperar que hagan algún tipo de inspección antes de volver a ingresar, porque también pueden ocurrir réplicas y si ya la edificación está dañada, puede ser mayor el daño. ¿En qué momento uno decide? Pasa en la actividad sísmica, ¿en qué momento uno decide ya podemos salir del apartamento, salir de las instalaciones y bajar por las escaleras en caso de un edificio? Un sismo realmente son pocos segundos, un minuto si la señal se amplifica mucho rato. Inmediatamente, luego que ocurra el movimiento, bueno, los nervios, un poco controlar los nervios y bajar, ¿no? Si uno está en su casa, uno también debe cerrar el gas, la electricidad, el agua, porque a veces pueden ocurrir cortocircuitos y esto ocasionar un incendio también dentro de la edificación. Wilfredo nos tiene algunas preguntas. Wilfredo. Sí, Carolina. Ingeniero Aura, hay varias inquietudes dentro de nuestra comunidad del Twitter en @primerapágina. Y la primera es sectorial. Sabemos del conocimiento de que hace ya algunos años hubo un sismo de mucha importancia en el oriente del país. Y esta televidente que se llama Mónica del Carmen nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los riesgos y pronósticos sísmicos para la isla de Margarita? ¿Y cuándo fue el último? Y por mi parte, quisiera saber si realmente Venezuela, en tanto a preparación educativa en la calle como a la preparación arquitectónica, está lista para recibir un sismo, siendo que de repente hay una percepción comunitaria de que Venezuela no es zona sísmica cuando sabemos que es al contrario. Bueno, Venezuela, vamos a aclararlo, es un país sísmico. Como decía incluso la información que ustedes colocaron antes de iniciar la entrevista, el 80% de la población vive en lo que es la zona de moderada a alta amenaza sísmica. Las fallas principales se encuentran en una franja de 100 kilómetros alrededor de lo que es toda la cordillera, desde que comienza en los Andes hasta que termina en Oriente. Los principales sistemas de fallas son Boconó en lo que son los Andes, San Sebastián en lo que es el centro del país y El Pilar en lo que es ya Oriente, y en Maracaibo también tenemos el sistema de fallas de Ocancón y otros sistemas de fallas secundarios como son La Victoria, ¿no? Entonces sí vivimos un país sísmico. En cuanto a la preparación, cada vez estamos más preparados. Incluso el que yo esté aquí es un buen indicio del interés que existe en la población por saber del tema sísmico y qué hacer. Eso significa que cada vez, mientras más interesados estemos en el tema, mejor vamos a estar preparados para estos eventos. Tengo otra pregunta para usted. La semana pasada se sintió un sismo en el occidente del país y la pregunta va por esta onda. ¿Se espera por casualidad un sismo de cierta importancia en Venezuela, dado que los espacios históricos que se han registrado se están extendiendo? El último sismo importante fue a finales del siglo pasado y luego el sismo de Caracas en los recordados años 60. ¿Está esperando Venezuela un movimiento sísmico importante por casualidad? Los sismos son eventos naturales que no se pueden predecir. Estabas mencionando algunos sismos históricos. En efecto, en 1812 tuvimos un importante movimiento sísmico que afectó tanto la zona central del país como los Andes. Fueron dos sismos prácticamente simultáneos que ocasionaron muchos daños. En 1900 también, más recientemente, como decías, tenemos el sismo de 1967 en Caracas, que ocasionó daños en sectores puntuales en la ciudad por efectos de sitio en la ciudad de Caracas. También tenemos más recientemente lo que fue el sismo del 97 en Cariaco, que ocasionó el colapso de dos edificaciones escolares y una edificación privada, así como el sismo de Cariaco
que hubo en Tucacas en el 2009, que fue de 6,4. Constantemente tenemos actividad sísmica. No siempre es importante, no siempre se siente en la población y no siempre ocasiona daños, pero siempre estamos teniendo actividad sísmica. Es algo que no se puede predecir, Carolina. Sin embargo, sabemos qué ha ocurrido en nuestra historia y qué puede volver a ocurrir. Señora Fernández, ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo acá en Caracas? Sabemos que es hacia el norte de nuestra ciudad capital, pero ¿cuáles son las áreas con mayor riesgo de actividad sísmica? Bueno, la actividad sísmica, no hay una zona en la que podamos tener más o menos actividad sísmica, sino que existen condiciones locales que pueden hacer más vulnerables las edificaciones. Por ejemplo, podemos tener una zona en la que no se amplifique la señal, pero si las edificaciones no están preparadas, podemos tener daños en esa zona, ¿no? Nosotros tenemos proyectos de microzonificación sísmica en el que hemos evaluado varias ciudades en el país. Tenemos Caracas, Barquisimeto, Maracay, Valencia, Mérida, Guatire, Guarenas, Barcelona, Cumaná, en el que se han hecho proyectos de microzonificación sísmica. Esto para evaluar efectos locales, como por ejemplo el que ocurrió en el sismo de 67 en Caracas. Tenemos grandes depósitos de suelos en los que se puede amplificar la señal del sismo y causar mayor daño en edificaciones de cierta altura. Entonces es importante trabajar con las alcaldías para realizar ordenanzas que regulen las edificaciones de cierto modo para que sean las edificaciones menos vulnerables a estos efectos. Ya tenemos que despedir, señora Fernández, pero ¿puede existir actividad sísmica con mucha magnitud pero con poca intensidad? ¿Usted nos puede explicar la diferencia entre magnitud e intensidad? Sí, muchas veces tendemos a confundir los términos. La magnitud es un valor único que tiene un sismo, que depende de los parámetros de la ruptura de la energía de un sismo, y la intensidad es cómo lo percibe la población. Podemos estar en la selva y ocurre un sismo de gran magnitud, pero si no lo sintió nadie, ese sismo, la intensidad es cero, ¿no? Como en todo lo contrario, que puede ser un sismo de poca magnitud, pero en una gran ciudad. En una gran ciudad y tener mucha intensidad. O, por ejemplo, tenemos sismos, grandes sismos en Chile, el que ocurrió en Haití, y podemos ver la diferencia de daños, ¿no? Porque en Haití a lo mejor teníamos unas edificaciones que eran más vulnerables y la intensidad fue mayor porque sufrieron más daño las edificaciones que lo que pudo haber ocurrido en otro país.